José Ramón dijo: ¿dónde está ese escuincle que nos ganó a todos la noticia? Le quiero romper la madre. Y yo le dije: ¿tú te echarías un volado para ver quién invita a salir a tu hermana? Me acusaron de plagio, cuando han tenido casos de plagio, de acoso sexual. Yo creo que el periodismo deportivo en la actualidad ha cambiado mucho a raíz de la existencia de las redes sociales, ¿no? Anteriormente se hacía un periodismo deportivo de investigación más serio. Por ejemplo, venían los Juegos Olímpicos y a correr al aeropuerto a comprar el USA Today de los domingos para enterarnos qué es lo que había alrededor de los Olímpicos, o ir a comprar periódicos españoles cuando se acercaba un mundial, o pedirle a alguien que de Europa te mandara las revistas, aparte de los cables del teletipo. Y ahora pues con las redes sociales, el internet y todo, pues lógicamente se volvió más fácil, aunque tal vez más comprometido por todas las falsas informaciones o noticias que hay, tipo Wikipedia, ¿no? Que todo el mundo piensa que son datos precisos y de 3, 4 están mal. Lo que pasa es de que es una leyenda urbana eso de que en Televisa te obligaban a irle a la América. Eso es una total mentira. Yo estuve 23 años ahí y la única instrucción que recibí: oye, diario hay que poner en el noticiero el entrenamiento del América porque es nuestro producto y obviamente lo tenemos que promover. Pero de a mí que me digan: no, le tienes que ir bien a la América, tienes que hablar bien a favor de la América, total mentira. La única situación tal vez que me tocó vivir con el América y casi me cuesta una suspensión, que aparte no fue por mi culpa, me dieron la orden de que no diera el resultado de un juego del América porque iba diferido el partido. Entonces el señor Azcárraga Milmo me buscó el fin de semana, llamó a mi casa, hasta mi papá me fue a buscar donde estaba yo en un show, y me dijo: oye, que está suspendido 8 días, que te espera el señor Azcárraga en su oficina el lunes. Y cuando fui le dije: no, pues yo recibí la instrucción de fulano de tal, que es mi jefe, y me libré de la suspensión, pero fue por no dar un resultado de un partido diferido. Yo este año cumplo 50 años de carrera, el día 28 de agosto. Empecé en la radio en 1974 en el programa Comentando el Fútbol. Llegué ahí un poco por accidente porque en 1971 concursé en el Gran Premio de los 64,000 pesos con el tema de fútbol mexicano del 69 al 71, incluyendo la Copa del 70. Me retiré a los 16,000 porque la pregunta de los 16,000 ya fue fuera de toda proporción, la contesté, pero mi papá no quería que me hicieran burla en la primaria, iba yo en sexto de primaria. Pasó un poquito el tiempo y en un acto que hubo ahí en la Asociación Nacional de Actores, porque tomé clases de teatro también, una actriz que se llamaba Judy Ponte invitó a mis papás a la fiesta. Fui de metiche, tenía yo 14 años, y un locutor de Radio 1000, Marco Aurelio Moncada Kraus, que también estaba en Imevisión, me dijo: oye, estás muy chico para televisión, pero si quieres empezar en radio con un amigo mío, yo te mando. Me mandó con Jesús Domínguez, estuve en radio 3 años, del 74 al 77, de ese programa surgió Gerardo Peña, Francisco Javier González, una muy buena camada realmente, y de los últimos, pues Luis Castillo, ¿no? Y mi primo era presidente de Bacardí a nivel internacional y me dijo: oye, ya llevas mucho en radio, ¿quisieras probar en televisión? Pues, ¿cómo no? Me mandó con el vicepresidente de ventas, Otón Vélez, él me mandó con Emilio Díaz Barroso, y de ahí comenzó pues toda la historia, ¿no? Puntos de inflexión: haber sido sustituto con 24 horas por Jorge Berry. Yo era el sustituto ya con Jacobo a los 18 años de edad, pero el punto de inflexión yo creo que más grande fueron los Olímpicos de Moscú 80, porque nos mandaron a Guillermo Ortega y a mí a reportear nada más por la invasión soviética a Afganistán y el boicot y todo lo que pasó. Y un día antes de la inauguración, el señor Azcárraga dijo: vamos a transmitir. Ya no pudo mandar más gente, me tuve que apoyar en la OTI, la Organización de Televisión Iberoamericana. Fuimos al estadio el día de la inauguración y nos dijeron: están muy chavos para narrar, le van a estar soplando a Juan Dosal y a Berry y ellos narran desde México. Y a los 10 minutos de que corría la inauguración, me dice el productor: cállate. Chivas, ¿qué hice mal? Y me dice: dice el señor Azcárraga que si tiene a 2 changuitos allá, pues que narren desde allá. Y narré toda la inauguración, 16 días de juegos, ahora sí que decidiendo a qué deporte irnos, porque yo veía todos, y además ganamos la eliminación de Daniel Bautista, se la ganamos la entrevista a José Ramón Fernández y un ejército
como de 14 de Imevisión, la ganamos esa, y ahí pues fue donde prácticamente fue el punto de inflexión de esta carrera. Cuando yo llegué a Moscú, en el Hotel Mokba, José Ramón me invitó a cenar y me dijo, oye, lo que necesites, te ayudamos, vienes solo, bla, bla, bla. Y el día que le ganamos la entrevista, yo iba pasando en el Centro de Radio y Televisión por la oficina de Imevisión rumbo a mi cubículo. Yo no tenía oficina, era un cubículo donde con los famosos parches de pon, quita, no había la tecnología de ahora, con señas, con un ruso, pues yo le decía vamos a tal cosa para el deporte que era más importante. Y cuando pasé por ahí escuché que José Ramón dijo, ¿dónde está ese escuincle que nos ganó a todos la noticia? Le quiero romper la madre. Entré a la oficina y le dije, aquí estoy, si quieres nos la rompemos. Y me le fui encima y un cuate de Loti nos separó y no llegó a mayores. Muy fuerte, a la vez que muy humana. Jacobo era muy estricto. Tú decías, hoy llego a las 6 de la mañana a la oficina y llego antes que él ya estaba ahí. O tú llegabas y le comentabas, oiga, pasó esto, vamos a trabajarlo, él ya sabía que había pasado. Y con Jacobo, pues una presión extrema para trabajar. En 1978, que yo era el suplente y era el Pleno Mundial de Argentina, Jacobo me rechazó el script 7 veces. A la séptima me dijo, ¿quieres jugar en Grandes Ligas? Compórtate como tal porque ya no estás en el kindergarten. Y me hizo llorar, me fui a la oficina todo desesperado y total, ese día él andaba de un humor muy especial y teníamos 2 noticieros, uno para Estados Unidos, el otro para México, y yo en el estudio no me sentía cómodo porque andaba bien latoso ese día, la verdad, y me eché el tiro de hacerle la seña así al director de cámaras que cortara la sección y la corté, la de Estados Unidos. La de México igual la corté, el noticiero era de 10:30 a 12 de la noche y eran como 11:15, 11:20, dije, no, pues ya me voy. Y me dice Jacobo, no, espérame a que termine el noticiero. Dije, chin, viene el remate del último día, ¿no? Sale, oye, acompáñame a mi coche. Dije, chispas, a ver ahora con qué me sale. Y me dijo, oye, te tengo que pedir una disculpa. Hoy te traté muy mal, pero hoy murió mi amigo Paco Malgesto y yo estuve en el hospital con él 1 hora antes de que falleciera y pues lógicamente estoy muy afectado y reconozco que se me pasó la mano contigo y te ofrezco una disculpa. Entonces digo que era difícil a la vez que humano. Lo fue en mi niñez y después trabajar juntos en el Mundial de México 86. Trabajamos juntos en radio haciendo unas cápsulas de Escribe y pues somos muy amigos, muy amigos. Yo, Enrique ya anda por los 80, pero pues es un tipazo y aunque no nos vemos ya tan seguido porque él vive en Miami, sí tenemos una comunicación muy estrecha, como también era con Aarón Padilla, que de paso me vendía los coches porque estaba en la Ford. Entonces, y a la par, digo, de todo eso, pues las amistades del fútbol, por ejemplo, el teniente coronel Mario Rubio, de brillante actuación en el Mundial, yo fui el que le avisé que iba al Mundial. Yo digo que había que investigar, no había teletipos ni nada. Yo le avisé a Mario Rubio, le avisé a Codesal, le avisé a Bricio, porque yo hablaba a la FIFA para ganar la noticia, y el teniente coronel, que aparte me siguió llevando con él, me liberó mi cartilla, una gran ganancia. Yo fui americanista cuando jugó Borja ahí, fui Puma cuando Borja jugó ahí. Cuando Borja estuvo en Necaxa, pues yo iba con él a los partidos del Necaxa, en el palco del Necaxa. Y no, yo decidí no irle a ninguno porque tengo tanta gente conocida entre jugadores, directivos, entrenadores, y para ser imparcial, creo que era lo mejor. Y selección mexicana porque yo fui el que creé la posición de reportero acompañante de la selección mexicana por todo el mundo y pues estaba yo muy pegado a la selección y estuve en 3 épocas diferentes, muy padres, y por eso pues estaba muy pegado con la selección y viviendo juegos de la selección en la cancha, pues te apasiona, es tu país. Entonces era muy padre a la vez que sufrido porque tú esperabas, no, ahora sí viene el estirón y pum, venía el golpe, ¿no? Con Edson porque él vino a los Panamericanos del 75 y le pedí, yo estaba en radio y le pedí una entrevista a su representante y me dijo que no había tiempo, que no tenían chance de darme la entrevista. Y como siempre he sido un poco terco y tengo el ADN un poco competitivo, le dije a mi papá, pues llévame al Camino Real de Polanco porque vamos a entrevistar a Pelé. Y mi papá me dijo, ¿cómo? Si ya te dijeron que no. Yo, tú vente, lo vamos a conseguir. Y resulta que pues, en aquel entonces tú hablabas al operador, comuníqueme a la habitación tal, te comunicaban sin problema, y me contestó el propio Pelé. Entonces yo le dije, oiga, soy fulano de tal, no sé qué, y me dijo,
Ok, suben 10 minutos a mi suite. Subí, estaba Carlos Reynoso, estaba Alcindo Marta da Freitas, estaba Néstor Verderi, entre otros, había mucha gente de fútbol. Y Pelé les dice, oigan, ¿pueden guardar un poco de silencio porque tengo una visita importante? La grabadora así grandota de cable, micrófono, para echar a andar el cassette. Prendo el micrófono para echar a andar el cassette y la grabadora no anda, no jaló. El propio Pelé me dijo, tranquilo, abrió la grabadora, le movió 2 hilos, la arregló. Empezamos la entrevista otra vez y me dice, ¿me puedes repetir la primera pregunta porque estoy muy nervioso? Y entonces pasó eso en 75. En 82, él grabó unas cápsulas para Televisa de la historia de los mundiales donde decía, para Televisa, Pelé con mucho amor, así se despedía. Yo las redactaba y yo me sentaba con él a practicarlas en español. Tengo incluso fotos donde estamos ahí los dos platicando. Le llevé la foto del 75, se acordó y de ahí nació una amistad. Donde nos veíamos, podía estar con 500 personas y me veía y salía a darme un abrazo y siempre muy cariñoso. En el caso de Maradona fue un poco diferente. A Maradona yo lo entrevisté por vez primera en 79 que vino a Monterrey a un amistoso Argentinos Juniors contra Tigres de la U de Nuevo León y se quedaron en Chepinque. Jacobo me dijo, pues vete a Monterrey y entrevista a Maradona y pues que Dios te bendiga. Me fui, llegué ahí a Chepinque y Diego estaba dormido y su representante Jorge Sisterspiller, que en paz descanse, era muy canijo. Entonces me dijo, ¿quieres a Diego? Perfecto, son $5,000. Y yo le dije, ¿a poco entre judíos nos vamos a cobrar? Le llamó la atención el comentario. Salió Diego a las 7 de la noche y me dio la entrevista, fue nuestro primer contacto. Pero donde nos hicimos ya muy amigos fue lo que pasó con Verónica, porque él vino en 1982, el 29 de enero había un amistoso América Boca Juniors. Entonces me dice, Jacobo, te tengo 2 noticias, una buena y una mala. Hoy en la noche llega Maradona. La mala es que si regresas sin él al estudio, mejor no regreses. Entonces me fui al aeropuerto y hablé con el presidente de Boca Juniors, Alberto Domingo, muy prepotente. Venía Vladislao Cap, que en paz descanse, que fue técnico del Jalisco. Y le dije, oye, Vladislao, tú acércame con Diego y yo me encargo de lo demás. Ya me acercó, iba conmigo Jorge Berlanga, que era promotor. Y entonces le digo a Diego, oye, te quiero invitar al noticiero, no sé qué. Me dice, no, tenemos una cena en mi viejo, vengo muy cansado y jugamos mañana. Y le dije, ahí se me prendió el foco. Le dije, oye, ¿cuántos años vas a cumplir? Dice, no, 22 este año. Yo acabo de cumplir 22. Yo, así como tú quieres triunfar en la cancha, yo quiero triunfar en lo mío. Si no vienes, me van a despedir. Y Maradona, luego, así como que se quedó pensativo. Ok, ¿dónde está el auto? Voy contigo y luego me llevas a mi viejo. Y nos fuimos. Íbamos por Fray Servando rumbo a Televisa en un Mustang rojo de Berlanga. Y me dice Diego, me debes una bien grande. Tú dime. Quiero conocer a Mariana. Y duro y dale, Mariana. Pues, ¿cuál Mariana? Yo, ¿quién? Tú hay cualquier cantidad de Mariana. La de los ricos también lloran, Verónica Castro. Al día siguiente, Verónica fue a dar la patada de arranque del partido y de ahí se hicieron amigos. Y con Diego pues siguió la amistad cuando vino aquí al Mundial de 86. En el Mundial de 90 llegué a un entrenamiento, hasta me aventé un calcetín y luego me dijo, ¿quieres una entrevista? Yo, pues va. Y me metió a la concentración, estaba yo con él para hacer la entrevista y pasa Bilardo y me dice, vos sos como la humedad, te veo por todos lados. Y ya Diego me dio la entrevista, luego vino a México, yo estaba en un restaurante, en el Yuppies Sports Café, y me habló y me dijo, oye, quiero ir a cenar contigo antes de irme a ver a Luis Miguel. Fue a cenar al Yuppies y así fue la relación con él. Una muy terrible, le gané a la BBC de Londres la entrevista con Linford Christie, que ganó los 100 metros planos en Barcelona, y el cuate me empezó a patear. Yo estaba al aire haciendo la entrevista y me empezó a patear. Ya cuando fuimos a comercial, pues ya me agarré guamazos con él. Y luego la de Mercenario, ¿no? Cuando gana la medalla de plata, la única oficial de Barcelona, se había ganado en pelota basca y en taekwondo. Entonces todo el mundo quería llevarse a Mercenario, pues yo había quedado con él. Entonces José Ramón, David Faitelson, Roberto Kenny, como 10 de Azteca, y mis compañeros de Valder, Lisiaga y todos se fueron, me quedé yo solo. Y entonces le mandé una notita con Germán Sánchez al doping que decía textual, no te vayas a mariconar, está todo TV Azteca aquí, pero te vas conmigo. Y en ese momento José Ramón le dijo a Faitelson, muy a su estilo, Faitelson, si no lo llevas tú, te rompo la cara y frente a todos, muy loco, ¿no? Entonces David, todo apenado, porque aparte David es una dama, me dice, oye, ya lo oíste, vamos a echarnos un volado y lo dejamos a la suerte.
Y yo le dije, ¿tú te echarías un volado para ver quién invita a salir a tu hermana? Digo, yo no, Mercenario se va conmigo. Pues salió Carlos, lo rodearon y lo empezaron a jalonear para meterlo en una camioneta. Yo nada más me quedé atrás viendo, Carlos volteó, me vio y dijo, no, pues me voy con Fernando. Y todos nos fuimos a comer y todo mientras amanecía en México para que hablara con Salinas de Gortari, y lo tuve como 8 horas hasta que se lo solté a TV Azteca. El medio televisivo es muy diferente al de radio, al escrito, a la web. La pantalla vuelve loco a todos con la famosa palabra talento que heredaron de Estados Unidos y ya se creen que son de Marte y de Júpiter. Porque talento tú tienes para hacer lo que estás haciendo, el que nos está grabando, Ale que concertó la cita. Cada quien tiene talento para hacer algo en la vida. Entonces que a la gente que sale en televisión le digan a talento, yo es una palabra que no comparto. De por sí hay mucho ego, hay mucha envidia, mucha hipocresía, muchos grupitos. Cuando te ven destacar, lo que quieren es absorberte para que no lo hagas. Ese ha sido mi karma y lo reconozco a lo largo de toda la carrera. Yo no soy simpático con mis compañeros porque yo no vengo a ser amigos, yo vengo a trabajar y mis amigos los tengo en otro lado. Y yo sigo como en el primer día. Hice cancha después de 15 años en el Inter Monterrey, Monterrey Inter. Y muchos me decían, oye, ¿y no es denigrante para ti hacer cancha a tu edad? Digo, al contrario, ya me dieron una idea, la voy a mandar al récord Guinness del más anciano haciendo cancha. Pues la verdad, siempre he estado acostumbrado a estar en el campo, caminando con la cámara, produciendo, no, es algo que no me molesta. Y amigos del medio, David Faitelson es muy mi amigo porque cuando él emigró a Estados Unidos yo ya había emigrado y yo lo ayudé con algunos consejos a él. Y el cuate es una dama, es de los pocos que sabe hacer su personaje al aire y fuera del aire es muy tranquilo, muy ecuánime, y es de los pocos colegas que si tienes un éxito, te escribe. No es la envidia de, ay, tú me ganaste, o yo te gané. Gerardo Lisiaga, que estudió conmigo en la carrera de periodismo, también somos muy amigos, y tengo muchos amigos, pero no tan cercanos. Por ejemplo, con De Valdés me llevo muy bien, yo fui el que lo invité a venir a noticieros, yo metí a trabajar a Enrique Burak, metí a Paco Villa y metí a un chorro más y por eso hay buena relación, pero pues no nos vemos tan seguido porque pues cada quien está metido en sus rollos, ¿no? Y esos dos, que es Lisiaga, que es David Faitelson, pues son buenos amigos míos, la verdad. Salgo de Televisa porque la que fue mi esposa, un día la secuestraron 6 horas para quitarle un coche en el año 2000, en 1999. A mí me asaltaron 3 veces en un semáforo y en una de esas me bajaron del coche y se llevaron el coche. Y en ese inter me llegó una oferta de Estados Unidos porque desde 1997, con permiso de Televisa, yo iba a Univisión a comentar los partidos de los domingos en Miami y fui a hablar con Emilio y le dije, oye, ya me asaltaron 2 veces, la mujer con la que me voy a casar le pasó esto, pues dame chance. Me voy y Dios dirá a ver qué pasa y por eso me dijo, las puertas de aquí siempre van a estar abiertas para ti. Y por eso me fui a Estados Unidos, una experiencia difícil. Los argentinos dominan el fútbol mexicano y cuando llega un mexicano con know-how pues se convierte en un peligro para ellos. Entonces en un principio mucha cuatitud y después pues a cepillarte el piso. De Telemundo me dan las gracias a un mes de que se venciera mi contrato porque regresé del Mundial de Japón-Corea 2002. Hubo un partido amistoso de Cruz Azul, creo que contra Chivas, y ponen a narrar a un cuate de información general y a mí me ponen a comentar. Fui, reclamé, no les gustó mi reclamo y muchas gracias, qué bueno que participaste. Y en ese inter, que fue muy breve, en Fox Sport de una época anterior a esta, participaba yo con un comentario editorial en el Noticiero de la Noche. Y posteriormente me llamaron de Univisión, que estaban muy dolidos conmigo, que por qué me fui a Telemundo y no a Univisión. Y estuve ahí 6 años, luego 6 en ESPN, luego freelanceando en Fox Deportes de costa a costa. Estuve así como 8 meses y después Ernesto López, que en paz descanse, me hace la invitación para venir acá, porque le gustaba mi chamba. Y pues, aparte de estar con él, pues terminamos siendo muy buenos amigos. Lo de ESPN fue difícil porque fue una jugarreta, obviamente, muy bien orquestada, me sorprendieron, yo me equivoqué, sí en algunas cosas, pero no en todas, y fueron muy tajantes. Me acusaron de plagio. Cuando han tenido casos de plagio,
de acoso sexual, de pagar prostitutas con tarjetas corporativas y nada más lo suspendía. Y pues ni modo, de repente el peor enemigo del mexicano es un mexicano, el jefe de allá, el mexicano, me tiró con todo, el australiano me defendió y pudo más el mexicano para sacarme. Pero lo tomé como experiencia de vida. Sí pensé que mi carrera se había acabado porque ya había pasado por varios lados, volverte a colocar en otro dices, ¿cómo, no? Pero le batallé y por eso me eché la friega de estar volando 6 horas de miércoles a lunes, estar en mi casa martes, miércoles y otra vez. Me llenaban de programación para que yo me pudiera cubrir mis gastos, mi hotel, mi avión, todo y tener mi ganancia. Y así fue como sobreviví y ya luego caí acá. Tal vez haber aprendido a guardar mis impulsos en el cajón porque yo voy muy de frente. No me callo las cosas y cuando algo no me parece, voy y lo digo. Y ahora lo sé manejar y voy y lo digo también, pero ya no en una forma tan agresiva como yo lo decía, porque yo no me dejo de nadie. No me dejo, no. Tengo ese carácter y creo que eso es lo que me ha ayudado a durar tantos años y a mantener un estándar de competitividad todavía. Entonces esas situaciones de mi carácter, tal vez si no hubiera sido yo de ese carácter, tal vez estaría mejor colocado ahora. Aquí mismo me ha pasado factura y muy fuerte, muy fuerte. ¿Sabes? Y te lo voy a decir públicamente, ¿sabes por qué estuve en el Inter Rayados en cancha? Porque Asignaciones me mandó a la cobertura y yo le dije, voy con una condición, participo en la transmisión, si no, no voy. Y así fue como me metieron, si no, a la hora del partido me mandan a Gallola. Entonces yo creo que en esa parte, pues el carácter sí, realmente sí me ha ayudado porque he conseguido entrevistas con los deportistas más grandes de la historia y no solo eso. Nelson Mandela, que fue un histórico de la vida mundial, el Papa Juan Pablo II, o sea, ya de ese tipo de magnitudes. O luego lo padre de que se va Joao Belanés de la FIFA y me manda una carta diciéndome que fue muy padre trabajar 15 años juntos por el bien del fútbol. O sea, cosas de esas que dices. Si no tuviera ese carácter y ese RP, porque me gusta hacer mucho RP, pues entonces no hubiera llegado a toda esa bola de personajes. Nadia Comaneci, somos amigos todavía a la fecha y es algo tremendo, la mejor gimnasta de la historia, ¿no? Entonces, a esta profesión le debes mucho, como también le debes perder muchas cosas personales. La de pelear a los 15 años. O sea, haber conseguido a pelear a los 15 años, yo creo que me quedó muy marcado y esa no tuvo precio. Y una que aquí en México no resonó porque yo hacía radio en Estados Unidos y me llevaba muy bien con el jefe de prensa de Barcelona y un día me puso a Messi desde el vestidor y la entrevista giró en torno a su problema hormonal, cómo Barcelona lo rescató, cómo su familia dejó todo por irse de River Plate a Barcelona para curarlo, cómo empezó con un sueldo de $500 y fue una entrevista muy emotiva. Y desde el vestidor de Barcelona, hablar con Messi de algo que regularmente no le preguntan, fue una entrevista sensacional. Y de olímpicos, pues, ¿qué te puedo decir? Cualquiera cuando acaban de ganar una medalla, que es un momento de euforia, te marcan. Y de narraciones así súper marcadas, las medallas de oro de Ernesto Canto y Raúl González, el Mundial Juvenil que gana México en 2005, me tocó narrar la final en Estados Unidos, estar en cancha en el América Chivas, la única vez que han jugado una final. O sea, son muchas. Lo que pasa es que yo creo que a cada una hay que irle dando su espacio, su tiempo y su lugar, como me tocó la fortuna de una época que no se va a repetir en el deporte en México, Valenzuela en el béisbol, Chávez en el boxeo, Hugo en el fútbol contemporáneos, y a la fecha ser amigo de los tres. Entonces son cosas que no pagas con nada. No, Nelson Mandela fue una entrevista de pie, fueron 5 minutos, fue la inauguración de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo 1997 en Johannesburgo, y yo tengo 3 papás en el deporte, José Sulaimán en el boxeo, Mario Vázquez Raño en el olimpismo y Guillermo Cañón en el fútbol. Pero lo que yo les pedía, me ayudaban. Yo le dije a don José, oiga, ¿cómo ves si ponemos a Mandela y una entrevistita, aunque sea chiquita? Me dijo, péguese conmigo acabando la inauguración y yo se lo pongo. Y me lo puso.
Entonces eso fue algo muy padre, ¿no? Como con el propio Sulaimán. Tú imagínate estar toda una tarde con Mohamed Ali, que ha sido lo más grande del boxeo. Lo del Papa fue muy curioso porque te digo que luego no soy muy simpático y cuando todo Televisa fue a la audiencia papal en el Vaticano, a mí por fastidiarme me mandaron al Congreso de la FIFA. Entonces, como digo que nunca me quedo callado, le dije a Valentina, oye, ya me jodieron, yo no fui a ver al Papa, te va a ir mejor. El miércoles siguiente yo te llevo al Vaticano y te pongo donde se ponen los embajadores de otros países. Cuando termina la homilía, el Papa los pasa a saludar de mano. Entonces ahí estuve con el Papa. Estuve con el Papa y fue muy chistoso porque me dice el Papa, oye hijo, ¿cómo le va a ir a México en el Mundial? Digo, pues muy bien, Papa, porque no calificamos el Mundial de Italia 90. Entonces empezó a reír, pero aparte, como experiencia personal, qué aura de ese cuate. No. Creo que de lo mejor que me ha pasado en la vida. Tener la mejor entrevista mañana. O sea, a Messi lo he tenido en zonas mixtas, a Cristiano lo he tenido en zonas mixtas. Pues no estaría mal tener un 1 a 1, ¿no? No estaría mal, pero eso es un poco de suerte. Ahorita el pobre Inter de Miami de Messi ha de tener 500,000 solicitudes, lógicamente, y Messi es muy reservado. Entonces, pues, algún momento tal vez se pueda dar, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me tocó entrevistar a Ayrton Senna, Niki Lauda, Alan Prost, hablando de otros deportes. De boxeo aparte, Mohamed Ali, te puedo hablar de Sugar Ray Leonard, que ahora somos amigos también, el que en paz descanse Marvin Hagler. Entonces, pues digo que por esos papás del deporte, pues tuve acceso a lo mejor de lo mejor de lo mejor. Me siento bien, afortunadamente toco madera, no tengo problemas de salud. Tengo 64 años, cumplir 50 a esta edad de carrera, pues está joven uno todavía. Y pues yo le sigo hasta donde pueda, porque esta es mi pasión, me gusta, me divierto. Ahorita que volví a hacer cancha, súper divertido. Otros dicen que qué flojera hacer cancha, no hombre, es lo mejor que hay porque ves todo el chismerío, todo lo que pasa abajo, te metes cerca de la zona de vestidores antes del partido, platicas con los jugadores, ves a los directivos, pues vale muchísimo la pena. Yo creo que por la vida pasas para dejar una huella en lo que haces. Y si logré dejar una huella, bienvenida. Y si no, me voy con la satisfacción plena de que logré todo lo que soñé cuando empecé en esto, porque yo iba a estudiar para químico industrial y el Gran Premio 64,000 pues le dio una voltereta total a mi vida.